Hola, soy Fuser, bienvenidos a este video. Hoy voy a hacer mi personal clasificación desde el peor hasta el mejor emperador romano, y de paso les cuento un poco de sus biografías y las motivaciones de sus posiciones en la clasificación. Recuerden que mis opiniones son personales y si tienen diferentes ideas sobre las posiciones pueden insultarme en la caja de comentarios XD, si el video les gusta metan un me gusta, no sean lacras XD. Bueno, comencemos. Valentiniano III desde 425 hasta 455. Flavio Placidio Valentiniano, más conocido como Valentiniano III. Fue el hijo mayor de Constancio III y Gala Placidia, hija de Teodosio el Grande. Recibió el título de César el 23 de octubre de 424 en Tesalónica, y tras una corta guerra civil en Italia contra el usurpador Juan, fue instituido como emperador Augusto de Occidente en Roma el 23 de octubre de 425. Como emperador fue un total incapaz e inepto, nunca le importó lo que pasaba en el imperio y el muy idiota hizo matar a su general Flavio Aesio, el único capaz de detener a los hunos. Murió asesinado por unos hunos en el 455 dejando el imperio en pedazos. Valente desde 364 hasta 378. Flavio Julio Valente se volvió emperador romano después de que su hermano Valentiniano I le cediera la parte oriental del imperio. No tenía malas intenciones y no fue un desastre como administrador del imperio, aún así no fue capaz de detener a los godos que habían marcado la frontera del Danubio, y fue totalmente derrotado por ellos en la decisiva batalla de Adrianópolis, condenando el imperio a aceptar a los bárbaros en sus territorios. El emperador murió en la batalla, condenando el imperio a una caída inevitable. Honorio desde 395 hasta 423. Flavio Honorio Augusto era el hijo menor de Teodosio I y su primera mujer, Aelia Flasila, y el hermano del emperador de Oriente Arcadio. Fue nombrado emperador de Occidente a la edad de 10 años tras la muerte de su padre en enero de 395. Este tipo fue un total inepto e imbécil, fue totalmente indiferente hacia las invasiones barbáricas y la crisis social del imperio, además condenó a muerte uno de sus mejores generales, o sea Estilicón, el cual era el único que intentaba detener la amenaza barbárica. Además, bajo su mandato Roma fue saqueada por Alárico. Todo su reino fue un total desastre. Murió de enfermedad en 423. Cómodo desde 180 hasta 192. Lucio Aurelio Cómodo era hijo de Marco Aurelio y Faustina la Menor, nació en Lanuvium y fue el último miembro de la dinastía Antonina. Gobernó con el nombre de emperador César Marco Aurelio Cómodo Antonino Augusto después de la muerte de su padre. Con él se acaba la época dorada del imperio y se marca el inicio de un período de crisis. Como emperador fue un fraude. Totalmente diferente de su padre, nunca le interesó el bienestar del Estado, aceptó una paz con muchas desventajas para poder regresar a Roma lo más pronto posible, echando a perder los esfuerzos de su padre en la lucha contra los bárbaros en Alemania. Pasó la mayoría de su mandato gozando de cada tipo de placer y vicio hasta que fue asesinado por un esclavo. Después de su muerte se le decretó la damnatio memoriae. Joviano desde 363 hasta 364. Joviano fue emperador romano gobernando con el nombre de Dominus Noster Flavius Jovianus Augustus. Fue un oficial cristiano del ejército de Juliano que, a la muerte de este durante la campaña persa, fue nombrado emperador por el ejército. Como emperador era inexperto e incapaz en la gestión militar y concluyó una paz muy desventajosa con los sasánidas. Murió misteriosamente en 364. Valentiniano II desde 375 hasta 392. Valentiniano II fue elegido emperador a los 4 años de edad, junto con su hermanastro Graciano. Valentiniano era demasiado joven para gobernar el imperio, y no pudo hacer nada en ese fundamental momento de la historia de Roma. Lastimosamente murió ahorcado muy joven por su tutor Arbogastes. Heliogábalo desde 218 hasta 222. Vario Avito Vasiano, más conocido como Heliogábalo, al convertirse en emperador tomó el nombre de Marco Aurelio Antonino Augusto, y solo fue conocido como Heliogábalo mucho tiempo después de su muerte. Nunca le interesaron las cuestiones militares y económicas del imperio, y durante su mandato, Heliogábalo hizo caso omiso de las tradiciones religiosas y los tabúes sexuales de Roma.
Se casó hasta 5 veces y se dice que otorgó favores a personas que se creía pudieran ser sus amantes homosexuales, hasta el punto de que se le acusó de haberse prostituido él mismo en el Palacio Imperial. Su comportamiento provocó el rechazo de la Guardia Pretoriana y del Senado romano. En medio de una creciente oposición, Heliogábalo, de solo 18 años de edad, fue asesinado y reemplazado por su primo, Alejandro Severo, el 11 de marzo de 222. Livio Severo desde 461 hasta 465. Flavio Livio Severo Serpencio nunca tuvo el poder efectivo, que le pertenecía a los generales bárbaros, y encima nunca le importaron los temas políticos y prefirió pasar su mandato interesándose de la vida religiosa. Murió envenenado por Lisímero en 465. Olibrio desde el 11 de julio del 472 hasta el 2 de noviembre del 472. Flavio Anicio Olibrio fue un breve emperador romano de Occidente con la denominación de Dominus Noster. Flavio Anicio Olibrio Augusto nunca gobernó, fue un títere de los generales bárbaros y estaba más interesado en la religión que en la política. Un inepto total, murió de causas naturales. Gliserio desde 473 hasta 474. Flavio Gliserio Augusto fue uno de los últimos emperadores romanos de Occidente. De origen militar, gobernó muy poco y no pudo hacer nada para detener un imperio que estaba a pocos momentos de su definitiva caída. Abdicó en 474. Antemio desde 467 hasta 472. Procopio Antemio fue uno de los emperadores en la sombra del siglo V, intentó la reconquista de la Galia y de África sin lograrlo, fue asesinado por su general Risimero. Petronio Máximo desde el 17 de marzo de 455 hasta el 31 de mayo de 455. Flavio Anicio Petronio Máximo fue un aristócrata romano y brevemente emperador de Occidente, con el título y nombre de Dominus Noster Flavius Anicius Petronius Maximus Augustus. Murió asesinado por la multitud en Roma en 455. Calígula desde 37 hasta 41. Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, fue el tercer emperador romano en absoluto, era hijo de Germánico, quien a su vez era hijo adoptivo del emperador Tiberio. Antes de su muerte, el 16 de marzo de 37, Tiberio ordenó que el imperio fuera gobernado de forma conjunta por Calígula y Tiberio Gemelo. Calígula primero hizo asesinar Tiberio Gemelo y después se apoderó de todo el poder. Este tipo fue un depravado, un déspota y un mal administrador, dejó el estado casi en bancarrota para pagar sus extravagancias. Llegó a ser odiado por el Senado de Roma y su pueblo. Fue finalmente asesinado por unos conspiradores en el 41. Rómulo Augustulo desde 475 hasta 476. Rómulo Augusto Pío Félix Augusto fue el último emperador romano de Occidente. Hijo del general Flavio Orestes, fue proclamado emperador por su padre. Como el poder era manipulado por su padre, Rómulo no tomó ninguna decisión y no construyó monumentos. Varios meses después de que Orestes asumiera el poder, una coalición de ébulos, esilos y torsilingios exigieron que se les otorgasen la tercera parte de las tierras de Italia para establecerse como federados. Cuando Orestes rechazó la exigencia, las tribus se rebelaron bajo el mando del jefe esilo Odoacro. Orestes fue capturado cerca de Piacenza el 28 de agosto de 476 y rápidamente ejecutado. Odoacro avanzó hacia Rávena y logró capturar la ciudad y al joven emperador. Una vez en el poder, obligó a Rómulo a abdicar al trono el 4 de septiembre de 476. El Imperio Romano de Occidente había dejado de existir. Magencio desde 306 hasta 312. Marco Aurelio Valerio Magencio se autoproclamó emperador en el 306, fue el último emperador romano a gobernar desde Roma. Su reino duró poco debido a su enfrentamiento contra Constantino el Grande en la batalla de Puente Milvio, donde a pesar de la superioridad numérica terminó derrotado. Magencio murió en el curso de la batalla. Constantino II desde 337 hasta 340. Flavio Claudio Constantino fue el segundo hijo de Constantino el Grande y primero de su matrimonio con Fausta, nació en Arles, y fue educado en el cristianismo. Después de la muerte de su padre en 337, Constantino II se convirtió en emperador junto con sus hermanos Constancio II y Constante.
La división del imperio, hecha por los tres hermanos en septiembre del mismo año en Panonia, le adjudicó el gobierno de la Galia, Britania e Hispania. Al principio, estuvo al cuidado de su hermano más joven Constante, gobernante en Italia, África e Iliria. Cuando Constante alcanzó la mayoría de edad en 340, invadió Italia para destronarlo, pero fue derrotado y asesinado en Aquilea. Constante desde 337 hasta 350. Flavio Julio Constante era el tercer y más joven hijo de Constantino I el Grande y Fausta, su segunda esposa. A partir del 337, gobernó el imperio mediante un pacto con sus hermanos Constancio II y Constantino II, originalmente le fue asignado el gobierno de las prefecturas pretorianas de Italia y África. Fue un buen comandante militar aunque también un pésimo administrador político. Con el tiempo empezó a ser odiado por los senadores y militares por sus extravagancias. Terminó siendo traicionado y asesinado por Magnesio, un comandante militar rebelde. Su reino no fue un total desastre, pero sí fue bastante malo y su figura, como la de Constantino II, no se acercan para nada a la de su abuelo Constancio I y su padre Constantino el Grande. Habitó desde 455 hasta 456. Eparquio Habito fue un emperador romano de Occidente con la designación y el nombre de Dominus Noster Eparchius Habitus Augustus. Intentó detener la pérdida de algunos territorios del imperio sin lograrlo. Fue depuesto de su carga a solo 10 meses del comienzo de su reinato. Graciano el Joven desde 367 hasta 383. Flavio Graciano Augusto era hijo del emperador Valentiniano I. El 4 de agosto de 367 fue proclamado Augusto por su padre, favoreció el cristianismo y ganó algunas batallas contra los bárbaros. Además elevó a emperador a Teodosio I. Graciano fue depuesto y asesinado en el 383 por Magno Máximo, un usurpador. Graciano fue buen militar pero también un pésimo político. Licinio desde 308 hasta 324. Flavio Galerio Valerio Liciniano Licinio fue emperador en la época de la tetrarquía, y logró triunfar junto a Constantino el Grande en las guerras civiles, dividiéndose el imperio junto a él. Licinio gobernó la parte oriental del imperio hasta 324, ese mismo año entró en conflicto con Constantino y perdió la definitiva guerra civil contra él. Fue asesinado el año siguiente por unos sicarios. Severo II desde 305 hasta 307. Flavio Valerio Severo fue primero César y después Augusto durante la época de la tetrarquía, sus acciones fueron pocas y fue asesinado por Magencio en 307. Valeriano desde 253 hasta 260. Publio Licinio Valeriano fue nombrado emperador tras haber derrotado a Emiliano en 253, su poder fue más sólido que el de sus predecesores en los tiempos de la crisis del tercer siglo porque tuvo total apoyo del Senado romano. Reinó junto a su hijo Galieno, el cual fue un buen administrador. Su reinato fue muy complicado debido a los continuos ataques bárbaros de esa época y las continuas rebeliones militares típicas de la crisis del tercer siglo. Logró controlar la difícil situación en Europa, pero sobre él pesa la vergonzosa derrota contra los sasánidas de Sapor I, que no solo derrotaron el ejército, sino que lograron capturar al mismísimo emperador Valeriano, que moriría en esclavitud en tierras sasánidas. Es esta una de las páginas más vergonzosas de la historia de Roma, y este hecho canceló lo poco bueno hecho antes por parte de Valeriano. Emiliano desde el julio de 253 hasta septiembre del 253. Marco Emilio Emiliano fue el sucesor de Treboniano Galo. Como emperador duró muy poco, gobernó por solo 3 meses. Fue derrotado y asesinado por Valeriano. Didio Juliano desde el 28 de marzo de 193 hasta el 2 de junio de 193. Marco Didio Juliano fue el segundo emperador del llamado Año de los 5 Emperadores. Su gobierno duró solo 66 días. Tras la muerte de Pertinax, en el Imperio Romano se asentó tal estado de anarquía que el trono imperial fue subastado al mejor postor por los pretorianos. Aunque muchos anteriores emperadores se habían garantizado su puesto, sobornando a los integrantes de la Guardia Pretoriana, el proceso de subasta del trono de uno de los imperios más poderosos del mundo era tan escandaloso para sus contemporáneos que resultaba totalmente ofensivo. Aunque Didio Juliano, el ganador de la subasta, era un respetado senador, fue asesinado poco después de 2 meses de gobierno.
Pertinax desde enero del 193 hasta marzo del 193. Publio Elvio Pertinax fue emperador romano durante el breve período comprendido entre el asesinato del emperador Cómodo, cometido el 31 de diciembre de 192, y la muerte del propio Pertinax, asesinado el 28 de marzo de 193. Se conoce poco de su reinado, que duró solo 87 días. Tras su muerte, se convirtió en el primer emperador del tumultuoso año de los 5 emperadores. Como político fue bastante honesto pero fue odiado por los militares. Quintilo 270. Marco Aurelio Claudio Quintilo fue hermano del emperador Claudio el Gótico. Tras su muerte, fue proclamado emperador, pero pronto se enfrentó a un rival en la persona del comandante Aureliano. Abandonado por sus seguidores, Quintilo fue asesinado o se suicidó. Floriano desde julio de 276 hasta septiembre de 276. Marco Annio Floriano Augusto fue hermano del emperador Tácito. Tras la muerte de Tácito en julio de 276, Floriano se proclamó emperador, con el reconocimiento del Senado romano y gran parte del imperio. Sin embargo, pronto tuvo que lidiar con la revuelta de Probó, quien se levantó poco después del ascenso de Floriano al trono, con el apoyo de las provincias de Egipto, Siria, Palestina y Fenicia. Probó logró vencer y demoralizar las tropas de Floriano en Cilicia que decidieron asesinarlo. Tácito desde 275 hasta 276. Marco Claudio Tácito Augusto fue emperador tras la muerte de Aureliano, gobernó por solo 6 meses. Tuvo buenas relaciones con el Senado de Roma y obtuvo una importante victoria contra los godos. Murió de manera desconocida en 276. Herenio Etrusco 251. Quinto Herenio Etrusco Mesio Decio fue emperador junto a su padre Decio. Fue asesinado por los godos en el 251. Balbino desde febrero de 238 hasta mayo del 238. Décimo Celio Calvino Balbino se convirtió en emperador junto a Pupieno tras haber derrotado a Maximino el Crasio en 238. Él y Pupieno eran de clase senatoria y ambos fueron asesinados muy poco después de su elección por parte de la guardia pretoriana que les reservaba bastante rencor. Pupieno desde febrero del 238 hasta mayo del 238. Marco Clodio Pupieno Máximo fue elevado al trono junto a Balbino para derrotar a Maximino el Crasio, murió junto a Balbino por mano de los pretorianos. Decio desde 249 hasta 251. Gayo Mesio V Trajano Decio se volvió emperador tras derrotar su predecesor Felipe el Árabe en una batalla cerca de Verona. Durante su reinado, intentó fortalecer el Estado romano y su religión, lo que condujo a la persecución de los cristianos. Intentó frenar las invasiones barbáricas no lográndolo como muchos otros emperadores del tercer siglo. Decio murió en una batalla contra los godos en 251, su muerte fue heroica pero su derrota le causó varios problemas a sus sucesores. Treboniano Galo desde 251 hasta 253. Gallo vivió afinió Treboniano Galo se convirtió en emperador tras la muerte del emperador Decio. Su reino fue golpeado por bastantes calamidades como la peste y las invasiones barbáricas y de los sasánidas. Aún así intentó administrar lo mejor posible el imperio no lográndolo todas las veces. Murió asesinado en 253 por los soldados del rebelde Emiliano. Filipo II desde 247 hasta 249. Marco Julio Severo Filipo fue emperador junto a su padre Filipo el Árabe. Es recordado por haber sido un tipo bastante serio y tímido. Murió asesinado junto a su padre por los soldados de Decio. Vitelio desde el 19 de abril de 69 hasta el 20 de diciembre del 69. Aulo Vitelio se convirtió en emperador tras haber derrotado a Otón durante la guerra civil del 69. Fue uno de los emperadores del llamado Año de los Cuatro Emperadores. Nunca fue aceptado por el pueblo y por el ejército romano debido a su crueldad y ocio. Terminó derrotado y asesinado por los soldados y seguidores del futuro emperador Vespasiano. Galba desde el 9 de junio de 68 hasta el 15 de enero de 69. Servio Sulpicio Galba fue el primero de los 4 emperadores que ocuparon el trono de Roma durante el año 69, el conocido como Año de los 4 Emperadores. Su gobierno duró por 8 meses, debido a su crueldad y corrupción moral, se volvió odiado por el pueblo romano y luego también por los soldados. Al final fue asesinado por los pretorianos.
Numeriano desde 283 hasta 284. Marco Aurelio Numeriano fue emperador junto al padre Caro y su hermano Carino. Numeriano participó con su padre a una victoriosa campaña militar contra los sasánidas, logrando conquistar la capital de estos. De Numeriano se sabe poco sobre la personalidad, pero es cierto que fue un buen militar y también un hombre de grande cultura y un buen poeta. Tras la muerte del padre, el emperador Numeriano fue asesinado por su suegro, que lo traicionó descaradamente. Carino desde 283 hasta 285. Marco Aurelio Carino fue hijo del emperador Caro y hermano del emperador Numeriano. Tras la campaña oriental del padre y el hermano, Caro se quedó a gobernar la parte occidental del imperio. Tras la muerte del padre y del hermano se convirtió en único emperador. Como emperador fue buen administrador y buen militar, logrando derrotar a el usurpador Juliano. No tuvo la misma suerte con Diocleciano, el cual lograra vencerle y matarle. Otón desde el 15 de enero del 69 hasta el 16 de abril del 69. Marco Salvio Otón fue emperador del Imperio Romano durante 3 meses, tras haber derrotado a Galba en el año 69, y fue el segundo del llamado Año de los 4 Emperadores. Después de algunos meses de gobierno, el emperador fue enfrentado por el rebelde Vitelio y sus tropas. Otón, para evitar otra matanza y guerra civil entre romanos, prefirió matarse. Gordiano I desde marzo de 238 hasta abril de 238. Marco Antonio Gordiano Semproniano Romano Africano fue proclamado emperador en África como oposición a el emperador Maximino el Trasio. A diferencia de Maximino, Gordiano decidió pedir el trono humildemente al Senado romano. Este acto lo convirtió muy popular entre el pueblo romano y el Senado mismo. Además, era reconocido como un hombre bastante recto moralmente y de buen carácter. El emperador logró obtener el apoyo de todas las provincias excepto una. Curiosamente, la oposición a su reinado vendría de la vecina provincia de Numidia. Capeliano, gobernador de Numidia y leal a Maximino el Trasio, renovó su alianza con el antiguo emperador e invadió la provincia de África con varias legiones de veteranos. Gordiano fue vencido, y su hijo Gordiano II murió en la batalla. Apenado por la muerte de este último, Gordiano se suicidó ahorcándose con su propio cinturón. Había sido emperador solo 36 días. Gordiano II desde marzo de 238 hasta abril de 238. Marco Antonio Gordiano Semproniano Romano Africano fue emperador junto a su padre Gordiano I. Él también fue bastante apreciado por el pueblo romano y el Senado por su gran cultura y buen carácter. El único foco de oposición, para desgracia de los gordianos, se localizó en la provincia vecina de Numidia, cuyo gobernador, Capeliano, renovó su alianza con Maximino e invadió la provincia de África con legiones de veteranos. Gordiano le hizo frente con sus ejércitos, pero perdió la batalla, y murió en ella. Maximino el Trasio desde 235 hasta 238. Cayó Julio Vero. Maximino fue proclamado emperador tras la muerte de Alejandro Severo en 235. Fue el primer emperador de orígenes barbáricas, y también el primero que jamás puso pie en Roma. Durante su reino obtuvo importantes victorias militares contra los bárbaros en los confines. Sus políticas lo hicieron pronto enemigo del Senado y el pueblo romano debido a los excesivos impuestos para financiar sus campañas militares. El Senado proclamó diferentes emperadores para derrotar a Maximino, el cual sería asesinado por sus mismos soldados mientras avanzaba hacia Roma. Un dato curioso sobre este tipo es que fue uno de los seres humanos más altos de la historia, de hecho medía más de 2 metros. Macrino desde 217 hasta 218. Marco Opelio Macrino se convirtió en emperador tras haber asesinado a Caracalla. Como emperador no fue muy relevante, pero intentó practicar algunas reformas económicas para sanar la economía romana. El emperador perdió su vida contra Heliogábalo tras haberse enfrentado en una batalla. Su muerte es una desgracia porque aseguró el trono a Heliogábalo. Geta desde el 209 hasta el 211. Publio Septimio Geta fue nominado emperador junto a su hermano Caracalla. Geta era alguien muy frío pero no cruel. La rivalidad que tenía con su hermano hizo imposible el gobierno conjunto del imperio. Geta fue asesinado por su hermano Caracalla. Después de la muerte se le decretó la damnatio memoriae. Caracalla desde 209 hasta 217. Lucio Septimio Vasiano fue hijo del emperador Septimio Severo y hermano de Geta.
Fue nombrado emperador junto a su hermano en 209. Caracalla era alguien de naturaleza cruel y despiadada, además era muy paranoico y desconfiado. En 211 mató a su hermano Geta para obtener todo el poder imperial. Muy importante fue la Constitución Antoniana, o sea la ley hecha por Caracalla que le concedió a todos los ciudadanos libres del imperio la ciudadanía romana. Caracalla construyó muchos monumentos y embelleció la ciudad de Roma. Murió asesinado por Macrino mientras preparaba una campaña militar contra los partos para emular a Alejandro Magno. Domiciano desde 81 hasta 96. Tito Flavio Domiciano era hijo del emperador Vespasiano y hermano del emperador Tito. Tras la muerte de Tito, Domiciano se convirtió en emperador. Domiciano, como el padre y el hermano, era un buen militar y capaz administrador del imperio, mejorando de hecho la economía de Roma. Concedió aumentos de sueldo a los militares y se concentró en la defensa de los confines del imperio durante su reino. Aún así, el emperador tenía varios defectos, como el ser un ególatra y un déspota. Domiciano se hacía llamar Dominus Deus, o sea Señor y Dios, una práctica que los romanos detestaban porque consideraban bárbaro y oriental el considerar un hombre en vida como un dios, y además eran profundamente republicanos y consideraban el emperador como un primer ciudadano y no un señor. Después de haber descubierto algunas conspiraciones para asesinarlo, el emperador Domiciano empezó a volverse cruel, volviéndose enemigo del Senado, que decidió conspirar contra él y asesinarlo en el 96. Caro desde 282 hasta 283. Marco Aurelio Caro se convirtió en emperador tras ser aclamado por sus tropas después de la muerte del emperador Probo. Caro fue alguien bastante respetuoso hacia el Senado de Roma y por esto fue muy apreciado en la ciudad. Aunque su gobierno fue bastante breve, es recordado por haber obtenido un grande y magnífico triunfo militar contra los sasánidas en 283. Caro murió de muerte natural poco después del triunfo. Probo desde 276 hasta 282. Marco Aurelio Probo fue nominado emperador después de la muerte de Floriano. Como emperador fue bastante despótico como casi todos los emperadores de su época, pero aún así intentó tener buenas relaciones con el Senado. Como general fue muy bueno y logró siempre derrotar a los bárbaros que atacaban las fronteras imperiales. Fue bueno también en la gestión de la economía y la política. Fue asesinado por sus soldados en Esmirne en el 282. Y también tenía una cabeza muy rara XD. Galerio desde 293 hasta 311. Cayó Galerio. Valerio Maximiano fue nombrado César en 393 por Diocleciano en el sistema tetrárquico y nombrado Augusto en 305, siempre en el mismo sistema. Galerio fue tremendo general militar, uno de los mejores de la historia de Roma, y obtuvo una de las más grandes victorias del imperio sobre los sasánidas en 299, obteniendo una paz con muchas ventajas para Roma. También derrotó a los bárbaros en las fronteras en varias ocasiones. Como persona era bastante cruel y dirigió una de las más duras persecuciones contra los cristianos. Murió por una terrible enfermedad mientras la tetrarquía se caía en pedazos. Maximino Daia desde 305 hasta 311. Galerio. Valerio Maximino fue nombrado César desde 305 hasta 308 y nombrado Augusto desde 308 hasta 311, en los tiempos de la tetrarquía. Como emperador fue buen comandante militar y logró vencer a los bárbaros en las fronteras en varias ocasiones. Durante la guerra civil entre los emperadores de la tetrarquía, Maximino se alió con Constantino el Grande y Licinio. En 311 entró en conflicto con ambos, tuvo suerte de morir por muerte natural antes de ser derrotado por Constantino y Licinio, evitando desgracia y deshonor. Filipo el Árabe desde 244 hasta 249. Marco Julio Filipo se convirtió en emperador de Roma tras la muerte de Gordiano III. Diferentemente a otros emperadores del tercer siglo, Filipo intentó evitar los errores de sus predecesores y decidió regresar a Roma lo más antes posible para establecer su posición ante el Senado. El emperador preparó los festejos por los 1000 años desde el nacimiento de Roma. Obtuvo militarmente algunos triunfos contra los bárbaros en las fronteras. Fue asesinado en 249 por los soldados de Decio. Maximiano desde 286 hasta 305 y desde 306 hasta 308 y 310. Marco Aurelio Valerio Maximiano fue emperador Augusto en los tiempos de la tetrarquía junto a Diocleciano.
Estuvo ocupado a luchar contra bárbaros y usurpadores hasta 298, Maximiano decidió invadir y destruir Alemania con la esperanza de terminar para siempre con las invasiones barbáricas, cumpliendo una de las más sangrientas campañas militares de la historia romana. Sus métodos fueron eficientes y terminó venciendo siempre a cualquier invasor y usurpador. En 305 abdicó junto a Diocleciano, pero más tarde regresaría a gobernar en 2 ocasiones, hasta que en 310 Maximiano fue asesinado después que este mismo intentó derrocar a Constantino el Grande de su trono. Galieno desde 253 hasta 268. Publio Licinio Enacio Galieno era hijo del emperador Valeriano con el cual gobernó junto hasta el 260 año en el cual el padre fue capturado por los sasánidas. Galieno era bastante capaz en la gestión militar y junto al padre lograron contener las continuas y duras invasiones barbáricas. Después de la captura y muerte del padre Galieno continuó solo la defensa del imperio logrando siempre importantes victorias. Bajo Galieno regresó la consideración y el aprecio por el arte y la cultura que se habían olvidado tras la grave crisis del tercer siglo. Su reino fue bastante fundamental dato que con él la crisis del tercer siglo inició a acabarse. Murió misteriosamente en 268 probablemente envenenado. Nerón desde 54 hasta 68. Nerón Claudio César Augusto Germánico se volvió emperador tras la muerte del emperador Claudio su padre adoptivo. Nerón es recordado como un buen emperador por sus primeros 5 años de reino y mal recordado por el resto. Nerón es recordado desde este momento como un emperador loco y cruel. En realidad debe su mala fama por haber acusado a los cristianos del incendio de Roma y por eso la historiografía cristiana lo recuerda muy mal. Él en realidad fue un buen administrador y capaz político. Su final llegó en el 68 tras haber sido abandonado por los pretorianos así que decidió suicidarse antes de que alguien lo asesine. Gordiano III desde 238 hasta 244. Marco Antonio Gordiano Pío era hijo de Gordiano II y nieto de Gordiano I, ambos emperadores muy amados por el pueblo de Roma. Gordiano III fue bastante amado por el pueblo romano y respetado por el Senado. Su reinato fue bastante positivo. Desgraciadamente el emperador murió con tan solo 19 años mientras conducía una campaña militar en Persia. Esta noticia dejó conmoción y tristeza a los romanos, que decidieron dedicarle la apoteosis y muchísimas estatuas conmemorativas. Alejandro Severo desde 222 hasta 235. Marco Aurelio Severo Alejandro fue adoptado por Heliogábalo y tras la muerte de este se convirtió en emperador. Alejandro inició su gobierno a los 13 años, fue un buen emperador. Respetó el Senado y acudió a su pueblo. No incrementó la carga fiscal y permitió la práctica de todas las religiones incluido el cristianismo. Era de buen carácter y de modales apacibles como el emperador Antonino Pío, era bastante noble y nunca impuso la pena de muerte. Desgraciadamente se demostró menos querido por los militares por su tendencia a favorecer el Senado y no el ejército. Fue asesinado por sus tropas en Alemania en 235. Una curiosidad sobre él es que el pueblo romano siguió recordándolo con mucho afecto después de mucho tiempo de su muerte. Mayoriano desde 457 hasta 461. Flavio Julio Valerio Mayoriano Augusto fue proclamado emperador tras la caída del emperador Avito. Mayoriano fue un buen comandante militar y el último emperador romano que intentó oponerse con todas sus fuerzas a la caída del Imperio Romano en el siglo V. El emperador intentó mejorar la economía, aseguró justicia y equidad y también intentó recuperar las provincias perdidas por culpa de los bárbaros. Lastimosamente el emperador fue asesinado y traicionado por su general Ricimero, destrozando la última esperanza de Roma de sobrevivir. Juliano el Apóstata desde 361 hasta 363. Flavio Claudio Juliano se convirtió en emperador tras ser aclamado por sus tropas y la muerte natural de su tío Constancio II. Juliano era un filósofo y un gran estudioso, fue el último emperador declaradamente pagano. Durante su gobierno intentó reducir la carga fiscal y luchar en contra de la corrupción dentro del Estado. Juliano fue el último emperador romano que intentó una campaña militar de conquista contra los sasánidas en Persia. Durante esta campaña perdió la vida por una herida. Constancio I desde 293 hasta 305. Flavio Valerio Constancio era el padre de Constantino el Grande y fundador de la dinastía constantiniana.
Constancio fue César durante la tetrarquía y después Augusto. El emperador era un hombre tolerante, y por eso decidió no hacer persecuciones por motivos religiosos. Principalmente es recordado por haber sido uno de los mejores comandantes militares de su época. En el curso de su reino logró vencer todos los usurpadores que intentaban atacar su poderío, además derrotó en varias ocasiones a los francos y a los alamanes en las fronteras. El emperador pasaría casi todo su reino en combate defendiendo las fronteras del imperio. Murió en 305 por muerte natural. Lucio Verro desde 161 hasta 169. Lucio Aurelio Verro salió al trono junto a su hermano adoptivo Marco Aurelio, elegidos por el Senado y el viejo emperador Antonino Pío. El gobierno se dividió en dos con bastante tranquilidad por las buenas relaciones entre los dos hermanos. Lucio era joven y libertino, pero siempre terminaba eficientemente sus deberes como emperador, y por eso su hermano soportó sus pequeños defectos. Bajo su reino y el de su hermano en Roma hubo la total libertad de expresión y fue abolida la tortura y todas las penas más duras. Lucio se reveló un buen comandante militar, obteniendo una grande victoria contra los partos conquistando su capital. Desgraciadamente en esta campaña en Persia los soldados contrayeron la peste, que trajeron a Roma en su regreso. El emperador moriría por esta misma peste en 169. Se le otorgó la apoteosis. Nerva desde 96 hasta 98. Marco Cosello Nerva se convirtió en emperador tras la muerte de Domiciano. El emperador fue aclamado por el Senado por ser un hombre manso y sabio. Nerva reformó el imperio comenzando el período del principado adoptivo. Con esta reforma el sucesor del emperador era elegido por méritos y capacidades personales y no por riqueza o por ser familiar de un emperador. Esta reforma dio el comienzo a la época dorada y más grandiosa de la historia de Roma, que duraría 100 años. El emperador poco antes de morir nominó a emperador el general Trajano. Nerva fue divinizado con la apoteosis después de la muerte. Claudio II desde 268 hasta 270. Marco Aurelio Valerio Claudio se convirtió en emperador tras la muerte de Galieno. Claudio era muy apreciado por el Senado, el pueblo y el ejército. En su breve reino obtuvo una importantísima victoria contra los godos en las fronteras. Esta victoria iniciaría con los triunfos romanos que terminarían la crisis del tercer siglo. Después de su victoria lastimosamente el emperador moriría de peste en 270. Fue divinizado con la apoteosis. Constancio II desde 337 hasta 361. Flavio Julio Constancio Augusto era el segundo hijo de Constantino I y de Fausta. Ascendió al trono junto con Constantino II y Constante tras la muerte de su padre, gobernando sobre las regiones orientales del imperio. Diferentemente de ellos, Constancio se reveló un buen emperador. Constancio logró defender las fronteras orientales de los sasánidas con una política de defensa. Además, después de la muerte de los hermanos, logró vencer los usurpadores que los mataron, convirtiéndose en el único emperador del imperio. Murió en 361 de muerte natural. Teodosio I desde 379 hasta 395. Dominus Noster Flavius Theodosius Augustus se volvió emperador después de la terrible derrota del emperador Valente ante los godos en Adrianópolis en el 378. El emperador intentó minimizar los terribles efectos de la catástrofe de Adrianópolis, lográndolo en parte y obteniendo una paz y alianza con los godos. Teodosio hizo el cristianismo religión oficial del imperio y será el último emperador romano que gobernaría sobre todo el imperio desde Occidente hasta Oriente. Diocleciano desde 284 hasta 305. Cayó Aurelio Valerio Diocleciano Augusto se convirtió en emperador tras la muerte de su predecesor Carino. Con Diocleciano se acaba oficialmente la crisis del tercer siglo. Gracias a la estabilidad de su gobierno el imperio regresó a ser una potencia indiscutible por otros 100 años. El emperador entendió que para gobernar de manera más eficiente el inmenso territorio del imperio necesitaba dividirse el imperio en más partes con varios emperadores para administrar y defender los territorios de manera más veloz y directa. Por este motivo instituyó la tetrarquía. Además reformó el ejército y la economía. Militarmente obtuvo importantes victorias militares, logrando siempre derrotar los bárbaros en las fronteras. Diocleciano fue el ejecutor de las más duras persecuciones contra los cristianos. Él fue también el primer emperador en abdicar voluntariamente de su trono en 305. Murió poco tiempo después por la vejez.
Tiberio desde 14 hasta 37. Tiberio Julio César Augusto fue el sucesor de Augusto. Como emperador siguió las directivas de Augusto y prefirió defender las fronteras más que expandirlas. Fue bastante odiado por sus contemporáneos y difamado. La realidad es que fue un político bastante atento y capaz. Septimio Severo desde 193 hasta 211. Lucio Septimio Severo salió al poder tras haber triunfado en las guerras civiles en 197. Con él inició el dominato y terminó definitivamente el principado en donde el emperador era un primer ciudadano. No fue muy capaz en la gestión económica del imperio, pero sí fue bastante bueno como político. Su reino fue bastante duro y represivo, pero es también recordado por haber obtenido una grande victoria militar contra los partos conquistando su capital. Septimio murió de vejez en 211. Marco Aurelio desde 161 hasta 180. Marco Aurelio Antonino Marco fue el sucesor del emperador Antonino Pío y gobernó hasta 169 junto a su hermano adoptivo Lucio Vero. Marco fue un emperador con grande cultura y inteligencia. Garantizó la justicia y la equidad durante todo su reino a todo el pueblo romano. Aún así su reinato fue bastante adverso y difícil por culpa de la peste antonina y por las incursiones bárbaras en el imperio. Marco logró detener con muchas dificultades a los bárbaros pero obtuvo victorias decisivas. Su único error fue dejarle el poder a su hijo Cómodo, que como les dije resultó ser un incapaz. Marco murió de peste en 180. Después de su muerte fue divinizado con la apoteosis. Claudio desde 41 hasta 54. Tiberio Claudio César Augusto Germánico fue el sucesor de Calígula tras su asesinato. Claudio estaba afectado por una ligera enfermedad física y aún así terminó siendo uno de los mejores emperadores romanos de todos los tiempos. Fue un hábil administrador, un buen legislador y logró la conquista de Britania. Fue un hombre culto, un escritor histórico. El emperador murió desgraciadamente envenenado por su mujer Agripina. Tito desde 79 hasta 81. Tito Flavio Vespasiano era hijo del emperador Vespasiano y hermano de Domiciano. Tras la muerte de su padre se convirtió en emperador. Antes de ser emperador Tito se demostró como uno de los mejores generales de su época. El emperador durante su mandato terminó la construcción del Coliseo y otras obras públicas. Es recordado por su generosidad y bondad y por ayudar económicamente y personalmente a los romanos durante el incendio de Roma y la erupción del Vesubio. Murió en el 81 por una rara enfermedad. Su muerte creó un gran dolor en los romanos. Por su bondad fue llamado por los romanos amor y delicia de la humanidad, y fue divinizado con la apoteosis. Adriano desde 117 hasta 138. Publio Helio Adriano fue el sucesor de Trajano. Adriano fue uno de los 5 buenos emperadores elegidos por méritos personales. Como emperador mejoró las condiciones de vida en las provincias del imperio, mejoró las condiciones de vida de los soldados y fortificó las defensas en las fronteras del imperio. Su reino fue bastante pacífico y tuvo una gran expansión cultural. El emperador era un amante de la cultura y del arte. Hizo construir carreteras, puentes, baños termales y teatros. Adriano murió de vejez y fue divinizado con la apoteosis. Valentiniano I el Grande desde 364 hasta 375. Flavio Valentiniano se convirtió en emperador en 364 tras la muerte de Joviano. Valentiniano durante su gobierno logró disminuir la inflación y mejorar la economía imperial. El emperador era un hombre bastante duro y cruel pero también alguien capaz y respetado por sus tropas. Valentiniano será el último emperador romano que lograría derrotar y echar afuera de las fronteras a los bárbaros sin perder territorio. El emperador desesperado por las continuas invasiones barbáricas decidió atacar directamente las tierras bárbaras para exterminarlos, aún así toda vez que derrotaba a una tribu bárbara aparecía poco después otra. El emperador murió por un ictus tras la rabia por haber sido acusado de ser demasiado duro con los bárbaros por una embajadería de ellos. Una curiosidad es que se decía que Valentiniano era el hombre más bello de todo el imperio cuando era joven. Vespasiano desde 69 hasta 79. Tito Flavio Vespasiano se impuso como emperador tras triunfar en la guerra civil del 68-69. Como emperador reformó y mejoró largamente el imperio. Vespasiano completó la derrota de los rebeldes en Judea. Fue el primer emperador elegido en las provincias y no en Roma. Integró los provinciales en la vida política del Estado. Fue un buen economista y dejó llenas las arcas del Estado, además fue quien comenzó la construcción del Coliseo. Murió en 79
29 de vejez. Fue divinizado con la apoteosis. Augusto desde 27 a.C. hasta 14 después de Cristo. Cayó Octavio César. Augusto fue el primer emperador romano en absoluto. Augusto no solo cambió Roma sino que la historia de la humanidad para siempre. Con él terminó la época republicana en Roma. Augusto fue bastante astuto y discreto en la conquista del poder, y gracias a su falsa modestia logró conquistar todo el poder político de Roma. Se hizo nominar el primero de los ciudadanos romanos, pero en realidad el Estado le pertenecía, aunque con algunas aparentes y formales limitaciones del Senado. Bajo su reino hubo paz dentro de las fronteras imperiales, y hizo de Roma la ciudad más bella y moderna del mundo. Floreció la cultura y el arte durante todo su reinato, y el pueblo romano le amó bastante. Murió de vejez en el 14. Después de la muerte fue divinizado con la apoteosis, y sus nombres, o sea César y Augusto, se volvieron parte de los títulos de un emperador. Antonino Pío desde 138 hasta 161. Tito Aurelio Fulvo Boionio. Antonino fue uno de los 5 buenos emperadores adoptivos elegidos por mérito. Antonino fue el sucesor del emperador Adriano. Como emperador fue sabio e inteligente. Y en su reinato la economía romana llegó a ser más grande que nunca. Su reino fue pacífico y su figura fue bastante respetada. El emperador era reconocido como un grande estadista hasta por las naciones extranjeras. Su prestigio fue enorme por todo el mundo. Gracias a su carácter bueno y gentil tuvo buenas relaciones con el Senado y con el pueblo de Roma, que lo amó mucho. Los historiadores romanos dicen que hasta su muerte fue tranquila y dulce como toda su vida. Fue divinizado con la apoteosis junto a su mujer tras su muerte. Aureliano desde 270 hasta 275. Lucio Domicio Aureliano se convirtió en emperador tras la muerte de Quintilo en 270. Aureliano se volvió emperador en un momento crítico de la historia romana, o sea durante la separación de la Galia y el reino de Palmira del imperio. Además, el emperador tuvo que enfrentar los ataques bárbaros que lograron llegar hasta en Italia para saquearla. El emperador como primera cosa derrotó a los bárbaros que atacaban Italia antes que llegasen a Roma. Después reconquistó los territorios perdidos en Oriente y como última gran reconquista obtuvo la victoria contra los separatistas galos. En tan solo 5 años el emperador logró reconquistar todo el territorio perdido y asegurar la unidad del imperio. Antes de la muerte el emperador reformó la economía y construyó por primera vez muros para defender la ciudad de Roma. El emperador fue asesinado en 275 por algunos soldados rebeldes. Su muerte conmocionó todo el pueblo romano. Fue divinizado con la apoteosis. Trajano desde 98 hasta 117. Marco Ulpio Trajano fue uno de los 5 buenos emperadores, era el sucesor del emperador Nerva. Trajano fue bastante apreciado por sus contemporáneos, y dejó a la historia la figura del perfecto estadista, gran general y perfecto administrador político y económico. Es considerado uno de los mejores estadistas no solo de la historia romana, sino que uno de los mejores de la historia humana. Trajano durante su reino logró conquistar la Dacia, la Mesopotamia y parte de Arabia. Bajo su mandato Roma llegó a su máxima expansión territorial. Dejó el imperio más rico de como lo había encontrado. Murió en 117 de muerte natural y tras ella fue divinizado con la apoteosis. Constantino I el Grande desde 306 hasta 337. Flavio Valerio Constantino fue proclamado emperador por las tropas de su padre Constancio I en la época de la tetrarquía. Entre 306 y 312 el emperador logró triunfar primero contra Maximiano y después contra Magencio en las guerras civiles, asegurándose el total control del occidente romano. El emperador en esta época confirió la libertad religiosa, acabando así con las persecuciones contra los cristianos. Tras haberse aliado con Licinio, Constantino decidió atacarle en 324, derrotándole y conquistando así todo el poder en el imperio romano. El emperador se demostró uno de los mejores militares romanos de la historia, logrando derrotar todos sus contrincantes. Además derrotó repetidamente a los bárbaros en las fronteras, y logrando la parcial reconquista de la Dacia, derrotando de manera casi definitiva a los godos en varias ocasiones. Constantino antes de morir se convertiría al cristianismo, cambiando para siempre la historia de la humanidad. Murió por la vejez en 337. Bueno chicos, espero que el video les haya gustado. Este proyecto me ha llevado bastante tiempo, de hecho la idea del video me vino hace 3 semanas, y durante estos días invertí mucho tiempo para lograrlo y me harían un gran favor dándole a like, comentando y compartiendo el video.
Tal vez haga otros top o tal vez hable de un personaje histórico en el próximo video. Ya nada más, los saludo, chau.